ahorita no están nuestros pastores, ellos no pudieron estar presentes hoy, pero les invito a que siempre andemos orando por ellos, que Dios los acompañe a donde quiera que ellos estén y que Él fortalezca su trabajo de ellos. Y hoy yo tengo el privilegio de poder compartir un mensaje con ustedes que Dios ha puesto en mi corazón. Y no vengo como alguien que lo sepa todo, sino que vengo como alguien que también necesita de esta palabra. Y últimamente he estado pensando en cómo muchas veces nosotros mismos nos descalificamos. Nos ponemos a pensar en nuestro pasado, en nuestros malos hábitos, en nuestras inseguridades y metemos en nuestra cabeza que Dios no puede usar a alguien como yo. Yo tengo este pasado, yo tengo estos hábitos, Dios no me puede ayudar. Él solo usa a las personas que tienen su vida en orden. Pero si eso fuera verdad, no estuviéramos aquí hoy. Entonces, somos honestos, algunos de nosotros todavía cargamos esa vergüenza de cosas que hemos hecho en el pasado. Y algunos seguimos luchando con esas mismas cosas y nos echamos de menos y que Dios no nos puede usar. Pero sin embargo estamos aquí y eso me dice que Dios todavía está trabajando en ti, que Dios no ha terminado y que Él ve algo en ti que tal vez tú mismo ya no ves en ti. Entonces, en esta mañana quiero que vamos a ver la historia de un hombre que por estándares humanos estaba descalificado. Este hombre estaba perdido. Dios nunca iba a usar a alguien como él. Y hoy vamos a hablar de Saulo, que ahora muchos lo conocemos como Pablo, el apóstol más grande. Pero hoy vamos a hablar de Saulo. Saulo fue un asesino. Él era enemigo del Evangelio. Y no solo estaba lejos de Dios, sino que él estaba luchando contra Dios. Pero Dios aún escogió a él. Dios aún pudo usar su vida de él. Y ese mismo Dios que usó a Saulo, vio la vida de Saulo y usó a Saulo, Dios está mirando tu vida también. Y no lo está mirando con condenación, sino que con propósito. Así que les invito que antes de orar, que entremos en este lugar con honestidad, que no tratemos de limpiarnos nosotros mismos, sino que no queremos impresionar a nadie, sino que queremos entrar en esta predicación con esta pregunta: ¿Dios todavía me puedes usar? Y yo creo que al final de este mensaje la respuesta que vas a escuchar es sí. Dios todavía te puede usar. Entonces, si me pueden acompañar, vamos a orar. Padre, gracias porque no necesitas personas perfectas, solo necesitas corazones rendidos. Y venimos a ti esta mañana con nuestras fallas, nuestros miedos, nuestras heridas, y las ponemos a tus pies. Te pedimos que hables a través de tu palabra, que ablandes nuestros corazones y nos revelas tu propósito. Espíritu Santo, mueve a través de este mensaje, usa este tiempo y acerca cada corazón más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Para empezar, quiero que pongamos esto en nuestros corazones. Es una verdad que la palabra dice, pero es que Dios usa vasijas quebrantadas. Y eso va a ser mi primer punto. Dios usa vasijas quebrantadas. Y si me quieren acompañar, vamos a estar en Hechos, capítulo 9. Y el primer versículo dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén.
Aquí vemos la clase de persona que era Saulo. Saulo no solo estaba quebrantado, sino que él era un hombre peligroso. La Biblia dice que Saulo era un fariseo, significa que él estaba muy instruido en la ley de Dios. Él conocía la ley de Dios y creía sinceramente que él estaba defendiendo a Dios. Él pensó, yo estoy correcto, yo estoy defendiendo a Dios. Y él veía a la iglesia como el enemigo. Y él decía, todos los que creen en Jesucristo, eso es blasfemia. Pero por eso él perseguía y él encarcelaba y él hasta daba órdenes para matar a los creyentes de Dios. Y un ejemplo de esto vemos es Esteban. Y si no saben quién es Esteban, él era un predicador famoso, él era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y Saulo no le gustó eso. Dice que Saulo fue a una predicación de Esteban y él dijo, mátenlo. Él dio la orden a que mataran a un predicador de Dios. Mátenlo. Y él se quedó viendo y cuando la gente empezó a tirar sus piedras contra Esteban hasta que cayó muerto, Saulo dijo, qué bueno que se murió. Entonces vemos que Saulo estaba perdido. No era solo que mentía o así, sino que él era un asesino, él era peligroso. Pero si vemos capítulo 9, verso 3 al 9, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Aquí vemos muchas cosas, vemos que Dios se apareció en la vida de Saulo. Dice que Saulo iba a Damasco, y él es Saulo de Tarso. Tarso es una ciudad hasta aquí, Damasco era 150 millas más lejos, y él no le importaba. Él iba en pie y decía, yo voy a ir a matar a todos esos cristianos. Y si me caigo uno en el camino, los voy a matar también. Ese era el pensamiento que tenía Saulo. Pero Dios ve más allá del pecado y dentro del llamado de una persona. Saulo tenía, como vemos, tenía un pasado de violencia, pero Dios tenía un plan de gracia y amor para él. Nosotros vemos, como humanos, nosotros vemos lo que hace una persona. Y eso es lo que se nos queda. O esa persona es mentirosa, esa persona es chismosa, esa persona es... Le ponemos nombres a esa persona basado en las cosas que ellos han hecho. Pero gracias a Dios, Él no ve lo que hemos hecho, sino que Él ve lo que Él puede hacer por medio de la vida de esa persona. Mientras todos miraban a Saulo como el enemigo, Dios veía un misionero en él. Saulo era muy inteligente. Él era ciudadano romano, entonces él fue universitario, él sabía la ley, era muy inteligente. Y Dios vio eso y él dijo, yo puedo usar a Saulo. Él no va a ser enemigo del Evangelio, él va a ser misionero. Jesús no se presentó a Saulo para condenarlo en ese momento, sino que él quería transformarlo, él quería transformar su vida. Y muchas veces nosotros criticamos a la gente por su peor momento, pero Dios siempre está escribiendo historias nuevas para nosotros.
algo que quiero que nos demos cuenta es que Dios no esperó a que Saulo cambiara, sino que Él fue y interrumpió su quebranto. Saulo iba en camino a hacer más daño, como vimos, él iba a caminar 150 millas a Damasco para ir a matar más gente. Pero en medio de eso, Dios lo paró. Jesús lo interrumpió. No le dio tiempo para arreglar su vida primero. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Es que yo no estoy a ese nivel todavía. Yo no puedo servir a Dios, yo no puedo estar en un grupo de alabanza, yo no puedo ayudar con los niños, no puedo hacer estas cosas porque yo no estoy limpio. O yo no estoy a ese nivel todavía. Siempre queremos arreglar nuestras vidas primero, pero aquí vemos que Dios literalmente interrumpió a Saulo en su plan de pecado. Con una luz le quitó la vista, él estaba ciego, y una voz que lo quebrantó de una vez. Esto nos recuerda que Dios es un Dios proactivo, Él no espera, Él no es reactivo. Dice, tal vez tú no estabas buscando a Dios, pero Dios te estaba buscando a ti. Dios siempre quiere usarte, Él tiene un propósito para tu vida. Y algo que quiero que pongamos en nuestra mente es que Dios no llama a los calificados, sino que Él califica a los llamados. Saulo, él no estaba preparado, ni era cristiano, él no estaba limpio, no estaba preparado y no era un buen ejemplo. Pero sin embargo, Dios le llamó a cumplir su propósito que Él tenía para él. El llamado de Dios no depende de nuestro pasado, en nuestras historias, en nuestras cicatrices, sino que depende de cómo Él nos transforma. En lugar de esperar que seamos perfectos, Dios nos capacita para la tarea que Él nos ha dado. Y un ejemplo que me gusta para esto es, nosotros tal vez vemos, imagínense un tronco viejo y está torcido y solo está ahí en el suelo. Y nosotros decimos, ese es un tronco, no hay nada especial. Pero viene un carpintero y él agarra ese tronco y lo empieza a arreglar y lo pone bonito y al final hace un mueble hermoso. Y de repente todos quieren ese mueble, todos admiran ese mueble, todos quieren comprar ese mueble. Oh, eso se va a ver muy bonito en mi casa. Oh, yo quiero eso. Pero cuando era un tronco, nadie le puso atención. Entonces así es como Dios nos ve. Dios toma nuestras vidas, nuestras imperfecciones y nos transforma en algo valioso para sus obras de Él. Y así como el carpintero no solo vio un simple tronco, sino un mueble con propósito y belleza, Dios ve tu vida con ojos de amor y transformación. Por eso quiero que hoy te llevas esta verdad en sus corazones, meten esta en sus corazones, es tu historia no te descalifica, sino que te prepara para lo que Dios quiere hacer contigo. Quizás sientes que tu pasado, tus errores, tus caídas te hacen indigno o incapaz, pero déjame decirte que nada de eso detiene a Dios. Dios es más grande de lo que nosotros hemos hecho. No hay ningún lugar donde podemos correr que Dios no nos pueda encontrar y que Dios no nos puede sacar de ahí o usarnos para algo bueno. Entonces, de hecho, el espacio donde Dios decide brillar más con fuerza, cuando nosotros estamos en un lugar malo, un lugar oscuro, Dios puede ir a ese lugar y usarte, y ahí es donde brilla más, porque Él puede decir, mira de dónde te saqué. Y eso me lleva a mi segundo punto. Debemos morir al yo para ser limpiados y moldeados. Y en esto vamos a ver Hechos, capítulo 9, versos 10 al 19. Y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías.
Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recupere la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo salvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos lo que pasó con Saulo. Después que Dios lo paró en el camino, le quitó su vista, vemos que Saulo fue cegado, él estaba solo, fue humillado y tuvo que morir espiritualmente para que Dios pudiera reconstruirlo. En un instante, porque recuerden en el principio, él es un fariseo. Él tiene autoridad, él tiene dinero, él es estudiado, él lo tiene todo. Y en un instante, ese hombre fuerte, seguro y con autoridad, tuvo que depender completamente de los demás. Dios lo llevó a un lugar donde Saulo ya no podía confiar en él mismo. Saulo ya no podía confiar en sus fuerzas propias, sino que él tenía que confiar en Dios y él tenía que confiar en los demás. Y muchas veces Dios nos lleva a lugares incómodos, nos lleva por medio de pruebas y cosas que a veces nosotros no entendemos, pero a veces nos lleva a estos lugares para quitarnos la falsa seguridad que nosotros lo podemos hacer solos. Porque nosotros no lo podemos hacer solos, solo lo podemos con la fuerza de Dios. Entonces, Saulo no solo estaba sin vista física, sino que también estaba quebrantado por dentro. Y lo que él creía, su orgullo, su forma de ser, su forma de ver el mundo, todo estaba siendo confrontado y derribado para que algo nuevo pudiera pasar. Dios no nos puede usar si nosotros no queremos ser usados. Durante esos 3 días de ayuno y oro, dejó morir al hombre viejo. Saulo no tenía ninguna otra opción. Él podía seguir como él estaba, podía seguir con su autoridad, o pudiera que Dios cambiara su vida por lo mejor. Y vemos que Saulo decidió rendirse. Por 3 días entró en un ayuno sin beber nada, sin comer nada y solo en oración. Él estaba rindiéndose espiritualmente y físicamente a que Dios puede venir y limpiar su corazón. En ese ayuno y oración, el Saulo perseguidor, por ese ayuno, él cambió de Saulo el perseguidor a Pablo el predicador. Y ese cambio solo pudo pasar porque él dejó limpiarse espiritualmente. Así como el barro en manos del alfarero debe ser hablando con agua antes de poder ser moldeado,
nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos ablande el corazón. Un barro duro no puede ser transformado a algo nuevo, porque ya tiene esa forma, no se puede hacer nada. Pero de igual forma, un corazón duro, un corazón que no se rinde, no se puede ser moldeado tampoco. Dios es un Dios amable y es un Dios respetuoso. Si nosotros no queremos que Él nos cambie, Él no nos va a cambiar. Nosotros tenemos que rendirnos y dejar que Él entre, que su Espíritu Santo entra, suavice nuestros corazones, para que Él use todos esos, tal vez rencor, enojo, para cosas buenas, como hizo con Saulo. Entonces, una pregunta que quiero que ustedes se hagan, tal vez esta semana, es: ¿qué parte de ti todavía resiste ser limpiado? Hay una parte de ti que dices, este es mi pecado, pero no lo quiero soltar todavía. ¿Qué parte de ti resiste ser limpiado? Morir al yo es soltar el control y decirle a Dios, haz en mí lo que tú quieres hacer. Y a veces eso duele, porque nos está llevando a lugares incómodos y eso tal vez nos va a doler. Pero en ese momento es cuando comienza la verdadera transformación. Entonces, el próximo punto es: Dios tiene un propósito para ti. Vamos a ver Hechos capítulo 9, verso 15, y dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos el propósito que tenía Dios para Saulo. Dios no solo salvó a Saulo, sino que Él lo envió. Tenía un plan para él desde el principio. Y cuando Ananías dudaba, y Ananías tenía razón para dudar, porque se recuerdan, Saulo ha matado muchas personas, muchos creyentes, y los mata de maneras violentas. Y Ananías es cristiano, y él decía, Dios, ¿estás seguro que a él lo quieres cambiar? Porque yo no quiero entrar a su casa, él me va a matar. Yo no quiero ir a la casa de un asesino. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Y Dios le envió y como que le llamó la atención y le dijo, ve, porque este es mi instrumento escogido. Le está diciendo a Ananías, como humano no entiendes lo que estoy haciendo, pero yo miro lo que Saulo puede ser. Entonces yo te estoy diciendo a ti, ve y ora por él, porque yo tengo planes nuevos para él. Dios no estaba improvisando con Saulo, Él ya tenía desde el principio su plan y Él ya había visto el futuro desde que Él nació. Él tenía un plan y Él tiene un plan para cada uno de nosotros desde que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Lo mismo pasa contigo, tu vida no es un accidente y tu llamado que te da Dios no es plan B, sino que siempre ha sido el plan para él. El propósito de Saulo no se basaba en su pasado, sino en el plan de Dios. En lo natural, Saulo tenía todos los motivos para que Dios ya no lo tuviera en cuenta. Porque nosotros como humanos no hubiéramos tomado a Saulo en cuenta para ser alguien como un misionero, pero Dios sí lo tomó en cuenta. Dios no solo miró lo que Él había hecho, sino por lo que iba a hacer a través de Él. Cuando Dios te llama, Él ya tomó en cuenta tus debilidades, Él ya tomó en cuenta los lugares donde luchas, y Él dice, yo sé que aquí estás fallando, pero yo todavía te llamo a hacer esto. Y en las áreas donde tú estás fallando, déjame entrar y yo te voy a dar lo que necesitas para ir a cumplir mi misión. Pero yo te escojo a ti. Entonces cada uno de nosotros tenemos una misión para ir a predicar a otras naciones, ir a predicar a nuestros vecinos, ir en todo lo que sea lo que
en el trabajo, en los estudios, con amigos, amistades, lo que sea, hay que demostrar el amor de Dios a los demás. Es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y en áreas donde estamos débiles, Él nos manda exactamente lo que nosotros necesitamos. Deja de descalificarte de algo que Dios ya te destinó. Tu llamado incluye tus cicatrices, incluye tu dolor. Y Dios mira en tu corazón, Él ya sabe nuestros corazones. Y Él dice, yo sé de lo que has pasado, yo sé de lo que sigues pasando. Y aún así, yo creo que eres la persona perfecta para ir a hacer esta misión. Tus heridas sanadas se convierten en tu plataforma para hablar de la fidelidad de Dios. Si hoy todavía respiras, significa que el plan de Dios para tu vida sigue en pie. Si todavía estás aquí hoy, significa que Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado tu historia. No importa cuánto tiempo hayas perdido o cuántos errores hayas cometido o qué tan roto te sientes por dentro, porque Dios ya lo sabe todo y aún así Él nos ha escogido. El propósito ya está escrito y solo falta que nosotros digamos como Saulo, aquí estoy, Señor, envíame. Saulo dijo, Dios, ¿qué quiere que yo haga? Y Dios le dijo exactamente lo que él tenía que hacer y él fue obediente. Nosotros tenemos que tener esa misma fe y decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Y después tener la fe y dejar que Dios nos lleve a ese lugar. El cuarto punto es, si Él te libró antes, te librará de nuevo. Eso es algo que creo que es lo más importante, es si Dios te libró antes, Él te librará de nuevo. Vamos a ver Hechos capítulo 9, 20 al 31, y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos antes de los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y después dice, Saulo escapa de los judíos. So dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Después dice, Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba redondamente en el nombre del Señor. Y discutía con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando suspendieron esto los hombres, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judá, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto resumido, vemos que Saulo fue transformado completamente, se convirtió a Pablo el apóstol. Y él fue a predicar, fue a diferentes
entró a Damasco y en vez de ir a matar, él fue a predicar. Entonces él estaba predicando a la gente y todos decían, ¿no es este señor el que venía con el propósito de matarnos y ahora está predicando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué truco es esto? Y hasta los discípulos de Dios no lo querían aceptar. Ellos ya tenían su grupo de amigos y les decían, no puedes sentarte con nosotros. Tú puedes quedarte allá, pero no puedes entrar en nuestro grupo porque nos vas a matar. Y hasta que uno dijo, no, yo estuve ahí, yo vi que Dios habló con Saulo. Y él ya no es Saulo, sino que él es Pablo. Él es un hombre transformado. Y hay que darle la oportunidad de entrar. Es cuando los discípulos empezaron a dejarlo entrar y vemos la historia de Pablo y a seguir. Y él creció. Pero dice, la gente recordaba el pasado de Saulo, pero Dios ya había avanzado más allá. Desde su conversión, muchos no confiaban en él. Algunos aún lo veían como el perseguidor y no como el predicador que era. Pero la opinión de la gente no cambia la opinión de Dios. No cambia la opinión que Dios tiene sobre ti. Cuando Dios te restaura, Él no consulta con tu pasado para ver qué va a ser tu futuro. No solo salvó a Saulo, sino que lo siguió sosteniendo en cada desafío. Yo creo que esta es la parte que cuando yo estuve estudiando, esta es la parte que me impactó más. Es que no solo salvó a Saulo esa una vez, la única vez, sino que lo seguía salvando varias veces durante toda su vida. Saulo enfrentó amenazas de muerte y vemos aquí que lo tenían que esconder y sacarlo de la ciudad. Saulo enfrentó amenazas de muerte, tuvo que escapar y vivió incomprensiones, rechazado y en peligro constantemente. Pero en cada momento Dios le daba una salida y le daba personas que le iban a ayudar. Cada vez que él decía, este es mi final, aquí voy a morir, Dios le entregaba a alguien que lo ayudaba a escapar. La obra de Dios en tu vida no termina en tu salvación. Continúa en tu protección y provisión diaria. Dios no solo dice, eres cristiano, qué bueno, te miro al rato, te miro ya cuando estás conmigo. No. Dios está con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Si Dios te sacó antes, ¿por qué dejará de serlo ahora? Yo creo que eso es algo que como cristianos batallamos mucho. Sea salud mental, sea problemas en el trabajo, sea lo que sea. Hay luchas que tenemos y decimos, Dios, no estás aquí. Dios, no me escuchas. Dios, yo te estoy clamando y no estás diciendo nada. Pero si Dios nos pudo sacar de nuestros momentos oscuros, nuestros momentos de depresión, de ansiedad, de alguien como un asesino, nos sacaron de ese momento, Él dijo, yo te salvé de ahí. ¿Por qué ahora que somos cristianos, que predicamos el Evangelio, que creemos en Dios, por qué nos va a dejar de salvar ahora? Hay que tener fe en que el mismo Dios que te sacó de tu peor momento te puede salvar en el futuro. Lo que estás pasando ahorita, Dios, no hay nada que Dios no puede hacer. Y eso es algo que nosotros cada día hay que poner en nuestra mente, en nuestros corazones. Dios me sacó de este lugar, Él me va a sacar de esta batalla. Si Dios... y un ejemplo es Esteban. ¿Se recuerdan que Esteban, el predicador, y Saulo ordenó que lo mataran? Saulo en ese tiempo todavía era violento y mató a Esteban. Años después, ahora Saulo se convirtió a Pablo y él estaba predicando y la gente lo arrestó. Y empezaron a escoger las piedras más grandes y lo iban a matar. Y
Y él está parado ahí, y él está viendo la gente con enojo, los fariseos, la misma gente que donde él viene, sus amigos tal vez, están recogiendo rocas para matarlo ahora. Y él dice que se recuerda, y él dice, oh Dios, yo me recuerdo cuando yo hice lo mismo a Esteban, y ahora ellos me van a hacer lo mismo a mí. Voy a morir la misma muerte que murió Esteban por mi culpa, y voy a morir por el mismo evangelio, por la misma razón. Pero en vez de sentirse triste, él dijo, Dios, ¿de dónde me has traído? Si voy a morir, gracias que estoy en este lado y no soy el que estoy levantando las rocas como antes. Mira de dónde me has traído. Entonces vemos que Saulo realmente fue transformado completamente y él no murió ese día. Dios lo rescató. Entonces Dios siempre nos va a rescatar, Él siempre va a estar con nosotros, y si Él nos sacó de nuestro peor momento, Él va a seguir rescatándonos durante nuestra vida. Y el mismo Dios que te sacó del pozo ayer sigue caminando contigo hoy. Eso es algo que debemos de poner en nuestro espíritu, confiar en Dios. Es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios que va a ser mañana y en 100 años. Entonces, Él es la única cosa que es seguro en esta vida. Entonces, para concluir, Dios no espera perfección, sino que Él busca corazones dispuestos. No tienes que ser perfecto para que Dios te use. Solo tienes que estar dispuesto a que Dios te use. Entonces, algo que quiero que se recuerden es, Dios usa personas quebrantadas, entonces deja que Él te use. Debemos morir al yo, entonces deja que Dios te limpie. Dios tiene un propósito para ti. Deja moldear. Deja que Él te convierte en algo nuevo. Él te librará otra vez. Entonces déjate guiar. Deja que Dios guíe tus caminos, que Él alumbre tu camino. La pregunta no es si Dios te puede usar, porque sabemos que la respuesta es sí. La pregunta es, ¿ya has entregado tu quebranto? ¿Confías en el propósito que Dios ha puesto en tu vida? ¿Y crees que Él no se ha rendido contigo? Como Saulo en el camino a Damasco, hoy puedes decir, Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Debemos de orar con Dios, debemos entregar nuestras vidas a Dios con esa actitud. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? Y permitir que esa oración sea el inicio a nuestro nuevo capítulo. Y es lo que tengo para hoy. Entonces, si me pueden acompañar, vamos a orar. Gracias, Dios, por este día que nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir este mensaje contigo, Señor. Y con todos tus creyentes, Señor. Gracias porque no miras nuestro pasado, no miras nuestras fallas, Señor. Gracias porque siempre nos rescatas, Señor. Siempre estás con nosotros, Señor. Y oro que nos sigues usando, que suavices nuestros corazones, Señor, que nos dejes ser limpiados. Y donde quiera que nos llames, Señor, yo oro que caminamos con fe, Señor, como Saulo, que nosotros digamos, Dios, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, gracias por este día, Señor, y yo oro que caminemos nuestra vida cada día poniéndote a ti enfrente, Señor, y que confiamos tu propósito por nuestras vidas, Señor. Y oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.